¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. El pasado 7 de julio terminó el mes de la participación ciudadana del actual proceso constituyente. Esta labor, encomendada a las universidades católicas y de Chile, convocó a 236.000 personas de todo el país y a más de 1.000 compatriotas que residen en el extranjero. La tecnología desempeñó un papel clave, pues permitió superar las barreras geográficas y generar un desarrollo exitoso de los 4 mecanismos planificados: consultas ciudadanas, diálogos ciudadanos, iniciativas populares de norma y audiencias públicas. ¿Qué se obtuvo de esta tarea encomendada a la Secretaría de Participación Ciudadana? ¿Cuáles son las propuestas que consiguieron más apoyo? ¿Y cómo podemos seguir fortaleciendo la participación en el futuro? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Una sensación entre orgullo, emoción de estar siendo parte de algo más grande, que puede ser un gran paso para la historia de Chile. Estamos muy contentos de que vamos a reunirnos con la Secretaría de Participación Ciudadana y nos hicieron entrega formal de las 31 iniciativas populares de norma que lograron cumplir con los requisitos para que sean discutidas por el Consejo Constitucional en las próximas semanas. Hoy en día estamos viviendo un momento histórico del cual quiero ser parte y quiero contribuir en dicho proceso. Es importante que las personas tomen responsabilidad. O sea, yo sé que hay frustración con los procesos anteriores, pero no nos podemos quedar sentados porque la gente también manifiesta que quiere una nueva constitución. Queremos transmitirle a todos ustedes que estamos muy conformes y muy contentos con los resultados que se obtuvo en este proceso. Hubo una amplísima participación ciudadana, superando todas las expectativas que estaban sobre la mesa. Efectivamente participaron más de 236.000 personas, con más de 636.000 apoyos ciudadanos. De participación ciudadana en el actual proceso constituyente y del rol que tuvieron las universidades, vamos a conversar en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, y que hoy tiene de invitada a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Bebés. ¿Cómo está, rectora? Muy bien, muy contenta de estar acá, en muy buena compañía para discutir un tema tan importante. Claro que sí, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por la invitación, Lucía, y feliz de estar con Rosa, con la rectora de la Universidad de Chile. Estamos con las dos universidades conversando hoy porque estuvieron a cargo de la participación ciudadana y de los 4 mecanismos, ¿no es cierto?, que se diseñaron para un proceso que fue cortito en tiempo. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si las expectativas, como escuchábamos ahí de parte de algunos funcionarios, se cumplieron respecto de la cantidad de participantes, porque si uno lo compara con el proceso anterior, pueden ser menos personas, pero también el tiempo era mucho menor. ¿Qué nos puede decir usted, Rosa? Absolutamente, estamos muy contentos con la participación. Aproximadamente 270.000 personas en los 4 mecanismos en total. Y hay que decir que si bien el tiempo fue más acotado, también era más estructurada la participación y por lo tanto esperamos que va a ser también más incidente. Cada uno de los mecanismos apuntaba, ya lo discutiremos algo más adelante, a públicos distintos, formas distintas de comunicación. Así que fue un proceso que anduvo muy bien, estamos realmente contentos y orgullosos del equipo que lo lleva adelante. ¿Y usted, rector, cuál es su opinión? No, la misma, o sea, creo que cuando nosotros supimos en enero que teníamos esta gran responsabilidad y partimos trabajando, creo que a mediados de enero, las primeras reuniones aquí y en la Universidad de Chile, y entonces dijimos, bueno, tenemos que aglutinar, entusiasmar a todo un sistema universitario acreditado a lo largo del país, también algunos institutos técnicos profesionales que se asociaron, y en el mes de marzo poner todo el entusiasmo para que esto se hiciera en 4 semanas, 7 de junio a 7 de julio. La verdad es que sabíamos que lo íbamos a hacer bien, no sabíamos que iba a haber tanta participación para este periodo y lo que decía la rectora, para una ciudadanía que tiene cansancio, que trae un proceso del año anterior, en donde hay otros temas que los interesan particularmente, el tema de seguridad, el tema económico, el tema de la cohesión social,
varios temas que estamos viviendo en el país en este año. Entonces, que más de 280.000 personas participaran, y algunas personas participaron en las iniciativas populares de norma marcando más de 2, 3, como se Claro, decía ahí, apoyando varias. Creo que con la rectora estuvimos en muchas instituciones regionales, universidades regionales que visitamos para poder acompañar ese trabajo, y también estuvimos participando en las audiencias públicas en donde una persona representándose a sí misma o alguna organización presentaba un tema en 10 minutos. Fue muy profesional esto, fue muy bien estructurado, y además emocionaba la participación y la preparación que cada una de estas personas llevaba frente a las cámaras. Claro, veíamos en la introducción, por ejemplo, a quien fuera la presidenta del comité de expertos, Verónica Undurraga, diciendo: la gente tiene frustración, pero todavía quiere una nueva constitución, invitando a participar, y finalmente ustedes tienen la experiencia de haber visto que efectivamente la gente quiere seguir participando y quiere seguir diciendo qué es lo que espera de su país para el presente y para el futuro. Desde ese punto de vista, rectora, ¿qué nos puede decir de los resultados, más allá de la participación misma en cantidad? Los resultados son de alguna manera los que esperamos. Los temas más mencionados son los que tienen que ver con los derechos sociales y también con los derechos civiles. ¿Si puede precisar alguno? Salud, educación, participación también en otros temas muy importantemente, que es algo que está por lo demás contemplado en el texto de la Comisión Experta, que es nuevo, la participación a través de mecanismos vinculantes, digamos, en el futuro. Y esos también aparecen entonces con mucha fuerza en este proceso, que a su vez es de participación, en este caso no vinculante, por supuesto. Temas de también anticorrupción, de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque eso también es interesante, que la participación etaria es distinta según los mecanismos. A ver, entonces, si nos puede dar... por ejemplo, en los diálogos autoconvocados, porque hay diálogos representativos, convocados, y ahí naturalmente eran muestras representativas, pero en los diálogos autoconvocados participaron mucho los jóvenes. Y ahí el tema ambiental aparece muy importantemente. El tema del reconocimiento de los pueblos indígenas también aparece de manera clara. No son sorpresas, y eso es muy bonito, el que no sean sorpresas, porque finalmente es lo que uno se da cuenta de distintas formas que la ciudadanía quiere. Es importante lo que decía usted, rectora, respecto de que probablemente al ser más estructurado sea más incidente, quiere decir que sea más escuchado y considerado dentro de la discusión del Consejo Constituyente, para en el futuro quizás tener una constitución que permita procesos vinculantes, donde la participación de manera directa de la ciudadanía puede no solamente incidir, sino que cambiar el rumbo de las cosas o promover nuevas cosas. Pero, rector, si usted nos puede dar algunas, por ejemplo, de las iniciativas populares de norma, ¿qué es lo que más circula en las redes sociales, en la información? Porque son las que hoy se están discutiendo, además de las enmiendas. ¿Cuáles son, por ejemplo, concretamente aquellas que recibieron más apoyo? Mire, antes de eso, solamente decir que, como decía la rectora, por ejemplo, los diálogos autoconvocados fue un ejercicio en donde 15.000 o más personas, 18.000 personas, participaron en grupos de 6, 8. Y esto también entonces tiene una labor educativa, porque hacer conversar, dejar escuchar, tener un diálogo de 1 hora, 1 hora y media entre 6 y 8 personas, en la universidad estamos muy acostumbrados, pero a lo mejor en otros lugares no lo es tan, no es tan común. Y las universidades se abrieron de Arica a Punta Arenas, y estaban los vecinos, y estaban dirigentes sociales, comunales. Entonces creo que esto también fue un ejercicio muy educativo y muy de retroalimentación también para las instituciones universitarias. En el caso de las iniciativas populares de norma, me tocó en los campus de la universidad escuchar muchas de ellas, y eran muy variadas: sustentabilidad, cuidado de animales, derecho a la vida, derecho a la educación. Una persona presentó sobre estructura del Poder Judicial, otra persona presentó sobre la parte administrativa de un Ministerio de Obras Públicas, porque representaba a esa organización. Es decir, cerca del 70% fueron presentaciones personales, y otro 30% iban representando organizaciones. Todo fue grabado,
todo estuvo en los 10 minutos, no me tocó ninguna persona que hubo que cortarle porque ya se le acababa el tiempo. No, todos muy bien preparados. Sí, me tocó varias familias en donde el hijo o hija presentaba muy formalmente a la Cámara y estaba su familia en la audiencia, y después de presentar un gran aplauso y Qué abrazo. bonito. Entonces era realmente muy emotivo, muy significativo, y quiero destacar muy bien preparado. O sea, no vi que nadie fuera a improvisar frente al... lo tenían ensayado previamente porque le daban la relevancia y sabían que esto iba a ser escuchado por otras personas. Eso es muy importante y habla también de un tema que vamos a abordar más adelante en el programa, que tiene que ver con la formación ciudadana con miras a tener una democracia mucho más activa, mucho más participativa, en donde, por ejemplo, la misma ciudadanía pueda promover leyes o discusiones en el Congreso. Sin embargo, es algo que no tenemos todavía desarrollado como país, ¿no es cierto? La formación cívica, la educación cívica, la participación. Y por eso quiero preguntar algo que pudiera ser difícil, pero que de todas maneras me parece relevante de abordar, y que es cuán representativa de la ciudadanía chilena es aquella propuesta que llegó considerando que quienes participan probablemente son personas que están interesadas en participar y lo hacen habitualmente ante las oportunidades que puedan porque tienen un compromiso ideológico, político, valórico de cualquier tema. Esa pregunta quiero hacerle, rectora. Sí. Bueno, depende de la iniciativa. Eso fue muy interesante, tener esta variedad de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en las iniciativas populares de norma que estábamos hablando, entre las que se presentaron, el 20% estaban presentadas por organizaciones, el resto por personas individuales. Pero las que tuvieron más de 10.000 firmas, sin embargo, más de un 90% representaban organizaciones. O sea, al final, las iniciativas de norma que pasaron a ser necesariamente discutidas, porque eso es lo que significa que tenga más de 10.000 firmas que van a ser discutidas y analizadas por el Consejo, representaban organizaciones. Pero teníamos también las encuestas, y las encuestas son individuales. Y ahí son 28.000 personas que mucho más representativas de toda la sociedad. Claro, finalmente 1 millón de ítems. O sea, si uno considera lo que estas personas marcaron. Y después teníamos los diálogos estos que eran representativos, y eso eran representativos por definición. Entonces, en ese caso, porque estaban escogidas las personas, porque eran convocados de una cantidad importante de personas que se dispusieron a hacer esos diálogos, se escogieron representativamente, desde el punto de vista de género, territorial, edad, etcétera. Pertenencia también a pueblos originarios, en fin. O sea que ahí hay un enfoque bien técnico, si se quiere, de manera que sea representativo. Y por lo tanto el conjunto de estos mecanismos, yo me atrevería a decir que sí son representativos, porque además, cuando uno ve los resultados de lo que ahí se propone, es lo que sentimos, que es lo que queremos. Claro, ¿Sí? no hay tanta diferencia de los resultados que se obtienen de los 4 mecanismos de participación ciudadana, de lo que han venido mostrando las encuestas desde hace una década, de lo que se escuchó en el proceso constituyente anterior, rector. Claro, ahí es importante recordar que como parte de nuestro trabajo en los meses de marzo a mayo, se recopiló todo el trabajo previo, ¿no es cierto?, desde los últimos 8 años, desde las iniciativas del periodo de la presidenta Bachelet, del proceso anterior, y nosotros recopilamos esa información, y esa información se trabajó con distintas fundaciones, cerca de 100 fundaciones que habían trabajado en estas temáticas, en los cabildos previos, etcétera, y esa información también se le entregó al Consejo Constitucional. Y ahí, cuando uno compara estas temáticas y las otras, no hay tanta diferencia, posiblemente hay énfasis distintos. Es cierto lo que usted dice, que en alguna de estas iniciativas hay más personas con educación superior completa que en otras, hay más personas que están en ciertas grandes urbes y no en la ruralidad, pero una iniciativa o un mecanismo se compara con el otro y también se comparan con los previos. Por lo tanto, aquí ha habido, como quien dice, una aglutinación de todas estas iniciativas de los últimos años para poder ponerlas en contexto y para que el Consejo Constitucional tenga todo esto en vista. Y también nos alegra mucho la experiencia que tuvimos a principios de julio, cuando estábamos comenzando con el proceso, y el viernes 21 de julio con la rectora,
fuimos a entregarle todos estos insumos al Consejo Constitucional. Hubo gran atención a ver los resultados y después tuvimos más de 1 hora y media en un diálogo en donde cada uno de los consejeros constitucionales de los distintos partidos presentó sus observaciones, sus preguntas. Observamos un diálogo muy respetuoso, muy participativo y tuvimos la convicción de que lo que entregamos se iba a tomar muy en cuenta. De hecho, Importante hubo eso. grandes elogios al trabajo realizado por la Secretaría. Muy importante. Este trabajo incluyó poder conocer, y lo mencionaba recién usted, rector, qué piensa la gente en las urbes, pero quizás qué piensa la gente en la ruralidad también. La diferencia, usted decía, rectora, entre mujeres y hombres, por ejemplo, o las juventudes, vamos a hablar de las juventudes también. Sobre eso habla el vocero de Tenemos que hablar de Chile, sobre el valor que tiene esa trazabilidad en la participación ciudadana del actual proceso constituyente. Diego Jofré, invito a que lo escuchemos. Hoy día el proceso participativo tiene trazabilidad. Todas las personas que participaron lo hicieron con clave única, había una forma de validar que solamente una persona pudiera contestar, entonces eso va elevando el estándar de participación ciudadana que hay en Chile y nos va poniendo a niveles de las democracias más desarrolladas, lo cual es súper importante. ¿Desde dónde se dijo esto? ¿En qué comuna este tema es importante? ¿Entre qué personas este tema está siendo más relevante? Solamente con la caracterización. Lo podemos contrastar, por ejemplo, con lo que pasó con las iniciativas populares de norma, en donde la mayoría del público que participa son hombres cercanos a la región metropolitana y ahí hay un tipo de temas que van tomando cierto liderazgo. También podemos ver cuáles son los temas que se están conversando entre los pueblos indígenas, porque también tuvimos la posibilidad de poder indicar cuándo el diálogo o la participación de cualquiera de los mecanismos estaba siendo ejercida por un grupo indígena. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, conversando de participación ciudadana en el actual proceso constituyente a partir del mes de participación ciudadana que acaba de culminar y que estuvo a cargo de las universidades de Chile y en particular coordinadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la Universidad de Chile tenemos acá a sus rectores, a su rectora Rosa Debes e Ignacio Sánchez, conversando sobre cómo fue este proceso de participación, lo exitoso además, los resultados, la conversación en torno a la discusión constituyente, cuál incidente puede ser o no. Y ahí, rectora, usted quería decir algo sobre lo que acabábamos de escuchar antes de irnos a la primera pausa, que tiene que ver con esto de la trazabilidad y con que lo que se ha visto hasta el momento es un primer informe. Exactamente. Es muy importante entender que esto va a tener una gran profundidad de análisis, ¿no? En ese sentido es muy importante que las universidades participen con sus equipos expertos, digamos, más expertos. Todos pusimos al servicio de este proceso las mejores personas, ¿no? Las mejores capacidades en la universidad. Y en ese sentido este es un primer informe, pero tiene 2 siguientes informes donde se profundiza más respecto de quién dijo qué decía la juventud, qué decían las regiones. ¿Y esa información se va a utilizar dentro del proceso? ¿O en... Absolutamente, eso se va a ir entregando hasta el 31 de agosto, es el último informe, el tercero. El segundo es el 7 de agosto. Y como digo, cada vez con mayor profundidad, con mayor análisis. Importante también, ya que estábamos hablando de las iniciativas populares de norma, entender que todas las iniciativas que superaron los 100 adhesiones, se van a reunir como por grupos, porque hay en muchos casos por temas, claro, específicos. En muchos casos no superaron o están lejos de las 10.000 firmas, pero son varias iniciativas populares de normas que enfrentaron un mismo problema. Entonces, esto está analizado con la mayor seriedad y con la mayor disposición de realmente recoger la mejor información. Y ahí el trabajo científico, como usted dice, y las expertas puestas a disposición por las universidades es fundamental. Le quería preguntar sobre eso, rector. Las universidades también apoyaron como pudieron, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente anterior. En este es más estructurado y tiene una responsabilidad en particular. ¿Qué significado tiene que las universidades participen de un proceso constituyente? Bueno, hay 2 formas en donde nosotros hemos participado. En el proceso anterior, todas las universidades
realizamos análisis académicos sobre distintas temáticas y entregamos documentación a los constituyentes. En el caso nuestro, cerca de 40 documentos en distintos temas: salud, educación, vivienda, organización territorial, descentralización, etcétera. Nosotros vamos a seguir y estamos siguiendo ese camino en este proceso también. Lo que fue original fue la solicitud que está en la Constitución vigente, en que se le pedía a las dos universidades liderar y coordinar el proceso de participación ciudadana. Eso me parece que es bastante único en el mundo, sí, porque no conocemos otro país en donde se le solicite a las instituciones universitarias este rol. Y eso se puede ver fundamentalmente por la credibilidad que tenemos como instituciones, el prestigio que hemos ganado todo el sistema universitario, producto del trabajo de tantos años y producto del trabajo que se ha potenciado en su credibilidad y en su presencia pública a través del tiempo del estallido social, a través de lo que ha ocurrido en la pandemia, en los estudios clínicos, los aportes de las universidades para, entre todos, salir adelante en un tema tan difícil como fue la pandemia. Nosotros sentimos que en los últimos años esa presencia universitaria en el país, esa presencia de la ciencia, de la educación, de las humanidades, del rigor científico que traen las universidades ha sido muy valorado por la ciudadanía. Y yo creo que por eso, me acuerdo que el senador Elizalde, cuando era presidente del Senado, nos dijo, cuando estábamos recibiendo este encargo, este artículo fue votado muy rápidamente por la unanimidad del Parlamento. Claro, se refiere a la apoyando. reforma constitucional. Cuando usted dice está en la Constitución vigente, es a partir de la reforma para este proceso. Constitucional del mes de enero. Y en este artículo, el 153, en que aparecemos mencionados en la labor que vamos a hacer, ese fue, digamos, un consenso general del Parlamento, basado en lo que yo creo que le estoy diciendo, en el prestigio, en el reconocimiento y en la labor pública que estamos desarrollando las universidades hacia el país. Claro. Estaba pensando cuando hay crisis institucional que atraviesa y cruza a todas las instituciones, desde las democráticas, políticas, hasta cuando hablamos de la institución del trabajo, cuando la gente está, por ejemplo, eligiendo informalidad laboral o la deserción escolar. Desde ese punto de vista, las universidades han mantenido efectivamente el prestigio y la credibilidad ante la ciudadanía. Bueno, y las universidades tienen una característica que es su vinculación con las audiencias jóvenes, con los públicos jóvenes prioritariamente. Y quisiera que habláramos de las juventudes también en esta participación. Rectora, usted los mencionaba hace un rato. ¿Qué podemos decir de ellas? ¿Cuáles son los intereses de las juventudes manifestadas en los distintos mecanismos de participación? Yo diría que lo más marcado en la juventud, a diferencia, es decir, en términos de énfasis, es el tema medioambiental. Eso es lo más importante. Los temas de género también. Pero el tema del cuidado del medio ambiente es algo que se destaca absolutamente respecto de los intereses de los jóvenes. Perfecto. Y rector, ¿usted cree que las dinámicas que se dan al interior de las universidades también favorecen que los jóvenes y las jóvenes quieran participar de estos procesos? Le pregunto porque muchas veces está el estigma de que a la juventud no le interesa participar, que está en otra. ¿Qué pasa con eso vinculado también al quehacer universitario? ¿De qué manera se van conectando? Bueno, yo creo que absolutamente es cierto lo que usted plantea. Los jóvenes en nuestras universidades están acostumbrados a un diálogo transversal, a un diálogo respetuoso. Nosotros tenemos mesas al patio en una iniciativa que se llama La UC Dialoga. Durante el año tenemos la experiencia de estos diálogos autoconvocados, que era bien emocionante ver 10, 15 mesas conversando, pasándose de la hora, tomando apuntes, pidiendo la palabra, escuchándose mutuamente. Creemos que los espacios universitarios son espacios de escucha, de respeto por las opiniones ajenas. Siempre he dicho que cuando invitamos a políticos, cuando invitamos a distintos actores de la realidad nacional, ellos se impresionan del respeto que existe dentro de las aulas universitarias para un foro, para un seminario. Y quizás lo más interesante es escucharlos al término de esta intervención, cuando dicen: yo no sabía que tenía tantas cosas similares con el otro exponente, y eso que no sabía es probablemente porque no se habían escuchado anteriormente. Y las universidades generan estos espacios de escucha activa, de diálogo transparente, transversal. Creemos que eso es particularmente importante porque
nuestros novatos, los estudiantes de primero, segundo año, van entrando a una institución en donde fomenta este diálogo transversal y respetuoso, y eso es lo que nosotros queremos para cuando desarrollen sus labores como ciudadanos y ciudadanas. Es importante eso, no perder de vista que cuando estamos educando a ciudadanos y a ciudadanas, no solamente a trabajadores o trabajadoras de alguna industria, de alguna fábrica en particular. Quiero que escuchemos, me voy a quedar con esa idea para invitarles a conversar en el próximo bloque de la formación ciudadana, porque estamos hablando de lo que pasa al interior de las universidades, pero hay una serie de jóvenes que no están en las universidades, que no tienen esa oportunidad, como también una serie de personas que no tuvieron la posibilidad de educarse cívicamente, ¿no es cierto?, por un país que no incentivó aquello. Pero antes de conversar de eso, quiero que escuchemos al académico de Historia de la Universidad Católica sobre la experiencia comparada de participación de estudiantes en procesos democráticos, tolerancia y desafíos actuales para el diálogo social. Rodrigo Mayorga. Lo que hemos visto en las últimas décadas no es necesariamente una reducción de la participación, pero sí cambios en los patrones de participación. Efectivamente, hoy día lo que nos muestran las últimas encuestas, la evidencia de la encuesta de juventudes del INJUC, por ejemplo, es que hay un aumento en el interés de los jóvenes por la política, hay un aumento en el interés de los jóvenes por, en el fondo, incidir en ciertos temas de debate público, pero no necesariamente se mantiene o aumenta, incluso en algunos casos disminuye, el uso de ciertos canales para esa participación. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con el voto. Las generaciones más jóvenes, las que pueden votar, muchas veces no hacen uso de ese canal, sobre todo en la medida que tenemos posibilidades de no hacerlo, como por ejemplo por medio del voto voluntario. Sin embargo, eso no implica que estén necesariamente participando menos, pero lo que sí es que los vemos participar mucho más en algunos casos por medio de otro tipo de mecanismos no institucionales o informales. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, conversando hoy sobre la participación ciudadana en el actual proceso constituyente con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez. Ignacio, usted quería hacer una nota al pie a propósito de la... No, muy interesante el profesor Mayorga, que da su entrevista con su mascota, con su perrito, que es muy bonito, porque cuando vimos las iniciativas populares de norma, cuando vimos las audiencias públicas, el tema de las mascotas, el tema del cuidado animal estuvo altamente presente y altamente votado por la ciudadanía también. Claro. Así que eso es un signo de que el profesor está representando a las grandes mayorías. Bueno, de hecho, de la iniciativa popular de norma más votada, la relacionada con los animales. Rectora, decía Rodrigo Mayorga que las juventudes, y lo conversábamos en el bloque pasado, participan, no necesariamente participan institucionalmente. Y conversábamos de la oportunidad que tienen, por ejemplo, quienes están en las universidades de encontrar espacios donde se incentiva la participación, la deliberación, la discrepancia y el diálogo, incluso en el que se debaten ideas que pueden ser opuestas, pero conducentes a un algo, ¿no es cierto?, a un resultado intelectual, a una reflexión. Pero ¿qué pasa con la gente que no participa institucionalmente, como él contaba de parte de los jóvenes, o en general no participa de espacios en los que se puede ejercitar la formación ciudadana? Creo que muchas veces eso tiene que ver con una falta de confianza de que realmente van a ser escuchados. Y creo que hay algo que hay que destacar de este proceso, lo hemos dicho en otros momentos, es que es como una cadena de confianzas que aquí se establecieron. Hubo una confianza del Acuerdo por Chile en las instituciones, ya lo vemos en las universidades, lo hemos dicho varias veces en esta conversación. Hubo una confianza de nuestra parte también. Uno, de que íbamos a poder levantar procesos colaborativos entre instituciones que no necesariamente estamos trabajando juntos todo el tiempo y que nuestras comunidades iban a tener la capacidad en tan corto tiempo de generar los mecanismos que había que hacer. Confianza de las personas, sobre todo, ¿no?, de quienes respondieron, acudieron a esta convocatoria con sus ideas. Y ahí se engancha completamente con la pregunta, que dijeron vamos a participar porque vamos a ser escuchados. Y eso tiene sentido. Y después confianza también de que en esta devolución, en esta entrega de esta información al Consejo Constitucional, sus ideas, sus opiniones, sus anhelos van a ser considerados
en la discusión. Eso es Entonces, superimportante. eso para mí de alguna manera es lo más importante de todo este proceso. De quienes El pudieron demostrar- efectivamente vivirlo, además. Claro, el demostrar que hubo en varios niveles distintos confianza en que estábamos en algo común. Rector, confianza en que van a ser escuchados, en que vamos a ser escuchados para participar. Confianza en que podemos tener un diálogo incluso entre opuestos, entre personas que pensamos distintos, pero buscando lo mejor o llegar a un consenso, a un punto de encuentro. Hace un rato mencionábamos que esta Constitución, o la que se está diseñando, al menos la diseñada por la Comisión de Expertos, incluye en el futuro la participación ciudadana mucho más incidente y vinculante. Nosotros estamos acostumbrados a una participación ciudadana o a entender la democracia como el ejercicio de votar solamente. Lo han dicho varios expertos y expertas en esta materia. ¿De qué manera? Incluyendo la posibilidad de que el proceso, por ejemplo, no terminara exitosamente, o sea, la Constitución o la propuesta de Constitución fuera rechazada, podríamos o debiéramos avanzar en mecanismos que generaran mayor participación ciudadana. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? ¿Cómo hacerlo para tener mayor formación cívica, además? Claro. Bueno, yo creo que estos mecanismos desarrollados por las universidades van mostrando ciertas pautas. Lo decía la rectora, son complementarios en términos etarios, en términos de las características de quienes responden a estas iniciativas. Son evaluables, hay la posibilidad de realmente hacer un análisis en profundidad de esta participación. Son participativos en comunidad, se juntan a conversar personas que a lo mejor nunca antes se habían juntado. Estoy pensando en personas que viven alrededor de los campus universitarios con universitarios que van a esos campus pero que no necesariamente entran en contacto con ellas. Entonces yo le doy la mayor importancia a este proceso de participación. Estos 4 mecanismos, podrán haber otros en el futuro, pero han demostrado que se pueden hacer, han demostrado que la ciudadanía puede organizarse para que se realicen, y si se hacen bien y dan la confianza que decía la rectora, me parece que la ciudadanía responde. Perdón, ¿y hay un mensaje para la clase política también para que abra esos espacios? Porque va a depender de efectivamente tener en el futuro o reformas a la Constitución o nuevas leyes que permitan esa participación. Claro, es muy importante lo que usted decía, Lucía, que la participación no es solamente el voto, sino que hay participaciones que son mucho más incidentales, con mucho mayor reflexión, con mayor intercambio, con mayor crecimiento, porque posiblemente las opiniones uno las va modificando en la medida que se va encontrando con personas distintas que van mostrando otras miradas. Que le van entregando herramientas a uno mismo para Exacto. mejorar la reflexión. Lo que hicimos en conjunto en el Tenemos que hablar de Chile nos mostró también esa realidad, en que personas de distintos lugares conversaron, personas que estaban recluidas, personas que estaban en el campo, que estaban en distintas partes del país, de distintos orígenes y historias de vida, conversaron entre sí, en ese caso a través de metodologías virtuales, y por eso pudieron encontrarse más fácilmente. Pero eso también nos dio bastantes luces, y todos estos procesos van alimentando a un proceso siguiente, así que es bien posible que estos mecanismos den origen a nuevos mecanismos que hoy día no conocemos. Claro, recordaba además la frase del gran constitucionalista argentino, Carlos Nino, diciendo que la democracia es mucho más que la mera agregación de preferencias, sino que efectivamente tiene que ver con el proceso de conversación, que es algo de lo que usted está diciendo, porque hacía referencia a los mecanismos de ley y las propuestas de la ciudadanía, pero en realidad los espacios de debate son fundamentales en una democracia. Y la pregunta que le quiero hacer sobre el formato también y la posibilidad de mejorar en este proceso constituyente aún más la confianza de la participación ciudadana. Por ejemplo, el consejero Flavio Quesada decía la semana pasada, se podría transparentar quiénes financian las organizaciones, quiénes están detrás de quienes proponen, por ejemplo, una iniciativa popular de norma. ¿A usted le parecería que esa podría ser una buena idea u otras para mejorar aún más la confianza? Bueno, en estos procesos siempre se pueden mejorar y se pueden hacer más transparentes aún. La información en ese caso es fácilmente conseguible, pero creo que es el debate que sigue es el más importante en este momento, y tal vez podemos profundizar algo más en aquello. Yo quedé muy impresionada y positivamente impresionada como de lo que mencionaba el rector anteriormente, de la entrega de estos resultados al Consejo Constitucional el viernes 21
de julio. La forma en que se dio ese diálogo transversal, políticamente transversal, una conversación profunda, una conversación seria, de escucha, de preguntas. Y cuando vivimos aquello, que ojalá lo pueda ver mucha gente, está disponible, ¿no? Esa sesión, creo que es desde ahí de donde se van construyendo también estas confianzas. Cuando uno ve a la gente conversar tranquilamente, como digo, fundadamente, como se decía, no por eso no críticamente, es donde se genera la esperanza también. Es importante de eso. tener un Usted, de espacio. alguna manera, por favor, rector. Sí, no, quizás Lucía, reforzando lo que dice la rectora, porque nosotros llegamos el 21 de julio y nos habían dicho que esa semana, entre comillas, dijo alguien, no fue muy buena para el Consejo Constitucional, porque había habido mucha polémica por las iniciativas, las enmiendas, etcétera. ¿Y qué es lo que se ve en las redes sociales y en los medios? Exacto. Y llegamos nosotros ese día viernes y se presentó esto en la primera hora y después casi 2 horas de diálogo y lo que percibimos fue realmente posturas muy respetuosas, valoración de las preguntas de los consejeros constitucionales previos de otras bancadas. Entonces uno reflexionaba y decía, bueno, qué bueno que las universidades podamos aportar a este encuentro y aportar a esta mejor complementación o vivencia de este consejo, particularmente en una semana que al decir de ello había sido compleja, porque yo tuve la sensación, igual que la rectora, de que esa sesión había sido muy fructífera para todos, para todas las posturas y que se habían escuchado y que se habían valorado mutuamente en esas posturas, no reconociendo el aporte de las universidades. Claro, y no es lo que siempre se muestra a través de los medios o de las redes sociales, que es la idea del conflicto. A propósito de conflicto, a propósito de movimientos sociales, a propósito de generaciones también de las que hemos hablado aquí, de cómo participan, cuándo participan más o menos y de cómo promovemos también una mayor participación, quiero que escuchemos a Nicolás Soma, que es académico del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, sobre los hitos que hay también entre momentos de alta tensión o alta movilización ciudadana con, por ejemplo, la decisión de participación. Otros elementos que es importante tener en cuenta cuando uno analiza la participación electoral de personas más jóvenes o personas más maduras, que tienen que ver con la cohorte de nacimiento, ¿no? Es decir, la situación que existía en el país cuando las personas crecen y se socializan, digamos, durante su juventud, y hay estudios que muestran que cuando las personas crecen en contextos políticos muy traumáticos, muy polarizados, o que hay eventos políticos muy relevantes, tienden a quedar con una especie de ADN electoral mayor que los lleva a votar más para el resto de su vida, ¿no? En Chile, por ejemplo, sabemos que la generación que creció y que llegó a la edad de votar para el plebiscito de 1988 por el sí y el no, tiene una mayor propensión a votar que quienes se criaron y llegaron a la adultez durante los 90, ¿no? Que es una generación, si se quiere, menos cívica en términos electorales. Y en el caso del estallido social, parecía que algo de eso iba a ocurrir con el proceso constituyente del 2021 y el 2022, pero al final no terminó cuajando como uno podría haber esperado, ¿no? Ya estamos de regreso y este es el último bloque de Hablemos de Chile. Estamos con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, y con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, hablando del proceso y del mes de participación ciudadana en este proceso constituyente. Y a propósito de lo que hemos conversado, quisiera pedirles unas últimas reflexiones y mensajes, tanto a la ciudadanía como a la clase política, partiendo por lo relevante que es participar. Y participar en comunidad como participar institucionalmente. Rectora. Muy bien. Bueno, yo quisiera dar las gracias, ¿no? Quisiera darles las gracias a la ciudadanía por haber participado en este proceso y por generar este conjunto, esta información tan rica respecto del país que queremos, que es lo que estamos leyendo con seriedad y, como digo, con profundidad cada vez mayor durante toda esta semana. Y la posibilidad que nos han dado de luego entregar aquello para la participación institucional. Este es un proceso
concertado, ¿no? Primero conversamos entre nosotros, conversamos los ciudadanos, luego recogemos, sistematizamos, ponemos en valor todas esas opiniones, visiones y anhelos y las entregamos a las instituciones para que a partir de aquello se construya esto que es nuestra Constitución, que nos va a orientar y nos va a regular nuestra convivencia en el futuro. Rector, para usted la importancia y el mensaje a la ciudadanía sobre participar. No, yo siento que participar es educar en democracia. Yo siento que lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio particularmente democrático y que lo entusiasmemos y lo coordinemos y lo estimulemos las universidades. A mí me llena de alegría porque creo que somos las universidades las que estamos participando en un acto democrático y estamos cultivando mayor democracia en momentos que son complejos para el país, que están polarizados, que hay mucha declaración de un lado y de otro que tensionan a la ciudadanía. Creo que nosotros estamos yendo justamente en lo contrario, es decir, conversemos, analicemos, veamos los puntos de vista que tenemos legítimas diferencias, escuchemos, veamos cuáles son esas diferencias, aprendamos del otro y entonces me parece que estamos cultivando democracia para el futuro. Perfecto. Y finalmente el mensaje para el Consejo Constitucional y para la clase política en general sobre abrir participaciones en el futuro también para mejorar nuestra democracia y al mismo tiempo responder a la ciudadanía y demostrar que la ciudadanía es escuchada, rectora. Sin duda. Y mostrar lo que nosotros vimos el viernes. Mostrar esa conversación clara, fundada, profunda, me atrevería a decir, que vimos nosotros en esa experiencia. Que esa sea la conversación que se dé de aquí hasta el fin de este proceso, en cada una de las instancias, en las distintas comisiones y también en los plenos, como es el caso. La responsabilidad del Consejo es enorme, vimos que la van a asumir y mostremos eso, porque la ciudadanía necesita verlo. Es importante mostrar un buen diálogo político, no es lo que se ve habitualmente en los medios. Y usted, rector, el mensaje a la clase política respecto de abrir la participación y de entregar confianza a la ciudadanía. Exacto. Las dos experiencias que hemos tenido con la rectora, con el Consejo Pleno, han sido muy gratificantes. A principios de julio, el 21 de julio. En ambas experiencias tuvimos la posibilidad de ver una escucha activa, un intercambio fructífero, un interés por saber lo que queríamos hacer o los resultados que estábamos entregando. No me cabe duda que en las próximas entregas ese resultado y ese interés va a estar igual presente. Y siempre, Lucía, hemos tenido el compromiso del Consejo de tomar muy en serio esta participación. Creo que eso la ciudadanía lo está esperando. Es decir, la persona que se plantó frente a la Cámara para presentar su iniciativa y su propuesta, lo que quiere es recibir de retroalimentación que se tomó en serio la opinión de la ciudadanía. Independiente del resultado. Independiente del resultado, las iniciativas de norma. Vale mucho aquí la forma, no solamente el resultado final, sino que la forma en que se reciba y se procese esta información. Y estamos muy seguros que eso va a ser así. Bueno, el trato, de hecho, cuando usted habla de la forma, recuerdo que al inicio de este proceso se hablaba de un nuevo trato, ¿no es cierto? Buscar una nueva manera de relacionarnos y eso también tiene que ver en cómo la clase política se relaciona y escucha a la ciudadanía. Muchas gracias, rectora de la Universidad de Chile, Rosa Bebés, rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por esta conversación y por este gran trabajo, del que seguiremos además teniendo información, y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile, que recuerden, pueden escuchar también en Spotify, nos pueden encontrar en nuestra señal de YouTube y también en las redes sociales de Media UC, así como la señal 2 de Tele 13 Vivo. Muchas gracias a Canal 13C y a la Pontificia Universidad Católica por darnos este espacio también. Nos encontramos en un próximo capítulo.